Hay un momento, justo antes de que surja el pánico, antes de que el cuerpo se tense, antes de que la respiración se acorte, en el que nos encontramos con el borde de nosotros mismos. Un temblor en el pecho, un nudo en el estómago, la sutil vibración del miedo llegando, no como enemigo, sino como mensajero. La mayoría de nosotros se sobresalta aquí. Nos congelamos, nos aferramos, nos distraemos, porque nos enseñaron que el miedo significa que algo salió mal, que es una señal para huir, esconderse, dejar de avanzar. Pero ¿y si el miedo no fuera una señal de alto? ¿Y si fuera una puerta? ¿Y si el miedo no fuera algo que evitar, sino algo que alquimizar? Verás, el sistema nervioso no se equivoca al contraerse. Es antiguo, es sabio, solo está tratando de protegerte con los únicos patrones que ha conocido. Pero protección no es lo mismo que presencia. Y seguridad no es la ausencia de miedo, es la capacidad de permanecer abierto dentro de él. Cuando el miedo llega, no pide tu análisis, no necesita una solución, pide tu suavidad, tu respiración, tu atención, esa pausa sagrada donde eliges no abandonarte, porque no es el miedo lo que bloquea el flujo, es la resistencia al miedo, es la historia que dice, esto no debería estar pasando. Es la mandíbula apretada, los pensamientos acelerados, la guerra silenciosa en tu pecho. Pero el campo cuántico no responde a tu máscara, responde a tu frecuencia. Y el miedo, cuando se encuentra con coherencia, se convierte en combustible. Agudiza tu conciencia, activa tu potencial, estira los bordes de quien pensabas que eras. Entonces, ¿y si dejáramos de etiquetar el miedo como fracaso? ¿Y si recordáramos que el cuerpo no está roto cuando tiembla? ¿Que la mente no se equivoca por sentirse insegura? ¿Y si esas sensaciones son precisamente la activación de una nueva línea de tiempo naciendo a través de ti? Cada miedo es una frecuencia que resuena desde el subconsciente, una vieja huella, un fragmento congelado, un yo más joven pidiendo reintegración. No rechazo, no supresión, sino encarnación. Cuando lo sientes por completo, colapsas el bucle, recuperas la señal, regresas a la resonancia con lo que estás convirtiéndote. Piensa en cómo una ola rompe, ruidosa, salvaje, imparable, y luego se retira en calma. Eso es el miedo, no un muro, una ola, no una amenaza, un umbral. Pregunta, ¿me encontrarás? ¿O volverás a retroceder hacia lo viejo? Porque cada vez que eliges sentirlo sin congelarte, le enseñas a tu sistema nervioso una nueva verdad. Construyes capacidad, construyes coherencia. Te conviertes en el tipo de persona que puede sostener la energía de la vida que estás llamando. No porque te forzaste a llegar, sino porque sentiste el camino. Eso es encarnación. Eso es alineación. Ahí es donde vive la transformación. Es extraño, ¿verdad? Cómo algo tan invisible como el miedo puede moldear vidas enteras. Como un solo momento de contracción, un no en el pecho, una pausa en la respiración, puede redirigir todo nuestro camino sin que siquiera nos demos cuenta. Pensamos que estamos tomando decisiones lógicas, pero debajo de la lógica vive el sistema nervioso. Y debajo del sistema nervioso vive la memoria. Memoria sensorial, emocional, celular. No solo de lo que nos pasó, sino de lo que significó, de lo que le dimos significado. Y el miedo, más a menudo de lo que creemos, no se trata de lo que está pasando, sino de lo que está asociado con lo que está pasando. Una voz elevada que resuena con la ira de un padre. Una oportunidad que le recuerda al cuerpo un momento en que falló. Una expansión que se siente desconocida y por tanto insegura. Entonces decimos, no estoy listo, no es el momento adecuado, quizás después. Pero la verdad es que no es la situación, es la señal dentro de nosotros. Y si no nos hacemos conscientes de eso, seguimos obedeciendo al miedo como si fuera verdad. Pero el miedo no es la verdad. El miedo es un umbral, y los umbrales están hechos para ser cruzados. No con fuerza, sino con presencia. El cuerpo no necesita ser empujado, necesita ser reintroducido a la seguridad. Porque no puedes cambiar lo que no estás dispuesto a sentir, y no puedes encarnar lo que no estás dispuesto a permitir. El miedo nos invita a la práctica más profunda de todas, permanecer.
No permanecer en la historia, sino permanecer con la sensación. Esa tensión en la garganta, permanece. Ese temblor en las manos, permanece. Ese calor en el pecho, permanece. Déjalo subir. Déjalo moverse. Déjalo respirar a través de ti sin ponerle nombre. Y en ese espacio ocurre algo alquímico. La energía comienza a circular de nuevo. El congelamiento empieza a derretirse. La señal cambia de forma. Imagina que estás de pie al borde de algo por lo que has orado. Una nueva relación, un salto creativo, una versión de ti más libre, más expresada, más real. Y justo cuando estás a punto de avanzar, todo tu sistema dice, no, no porque no lo desee, sino porque no lo reconoce. Lo familiar, por doloroso que sea, es lo que el sistema nervioso sabe predecir. Y lo que puede predecir, lo llama seguro. Así que cuando comienzas a elegir un camino diferente, el miedo surge, no como sabotaje, sino como señal. Es tu cuerpo preguntando, ¿es seguro expandirse ahora? Y tu tarea no es silenciar esa voz. Tu tarea es sintonizar con ella, sostenerla, respirar en ella, corregular tu mundo interno hasta que la señal diga que sí. Porque el campo cuántico no necesita que estés sin miedo. Necesita que estés presente. Necesita que seas honesto. Necesita que estés en coherencia con tu devenir, no en guerra con tu protección. Cuando haces del miedo algo incorrecto, te divides. Pero cuando lo haces sagrado, te unificas, te ablandas, integras. Te conviertes en el tipo de ser que no busca seguridad afuera, sino que es seguridad por dentro. Y desde esa seguridad interior, tu frecuencia se estabiliza, tu campo se organiza, tus manifestaciones se aceleran. No porque hayas empujado más allá de tu miedo, sino porque caminaste con él, respiraste con él, bailaste con él. El miedo, en su forma más pura, es solo energía, una señal de alto voltaje atravesando tu sistema, pidiendo ser enraizada, transmutada, amada. Y cuando dejas de resistir esa energía, cuando la sientes sin congelarte, te conviertes en el alquimista, no al escapar de ella, sino al volverte lo suficientemente grande como para sostenerla. Y en esa expansión, la vieja identidad empieza a disolverse. La versión de ti que solo sabía cómo sobrevivir comienza a recordar cómo crear. Recuerdas que no eres el miedo, eres quien lo presencia, y quien puede elegir una nueva respuesta. Eso es poder, no el poder del control, sino el poder de la coherencia, el poder de estar completamente aquí, incluso cuando tiembla, incluso cuando duele, incluso cuando inunda tu sistema como una tormenta. Te quedas, sientes, respiras, y al hacerlo, te elevas. Hay un momento sutil y sagrado que ocurre cuando dejas de intentar escapar del miedo y comienzas a escucharlo, no con la mente, sino con el cuerpo. Un momento en el que te das cuenta de que el temblor no es debilidad, que el corazón acelerado no está mal, que la tensión no es una señal para cerrarte, es una señal de un sistema estirándose, reconfigurándose, expandiéndose. El viejo paradigma nos dijo que la maestría significaba ausencia de miedo, que ser fuerte era no verse afectado, pero la verdadera maestría es intimidad, la verdadera fuerza es presencia, y la presencia no significa que el miedo desaparezca, significa que estás lo suficientemente anclado para sentirlo sin convertirte en él. Cuando me siento con mi propio miedo, a menudo llega como una onda, primero en el plexo solar, luego en la garganta, a veces como calor, a veces como estática, y solía pensar que tenía que arreglarlo, respirarlo hasta que se fuera, pensarlo hasta encontrar la salida. Pero ahora sé algo distinto. Ahora me ablando. Dejo que el miedo esté aquí. Le permito hablar en su propio idioma, a través de la sensación, no de las palabras. Y en ese espacio, recuerdo, no es el miedo lo que bloquea el flujo, es el juicio. Es la mente apresurándose a etiquetar lo que el cuerpo simplemente está tratando de liberar. Olvidamos cuán inteligentes somos, cómo el cuerpo ya sabe qué hacer cuando dejamos de interrumpir el proceso con historias, cuando dejamos de tensarnos, de apretarnos, de intentar superarlo, y en cambio, nos rendimos a ello. Verás, hay un ritmo en la emoción, como la marea, como la respiración. El miedo también tiene un ritmo, un pulso, una ola, y tu trabajo no es interrumpirla, sino permitir que se complete. Cada vez que te congelas, detienes esa ola a la mitad,
la bloqueas en el cuerpo, la almacenas en el tejido, pero cuando la sientes por completo, cuando permaneces con ella sin necesidad de controlarla, se mueve, se completa, se disuelve. Por eso no manifestamos solo con estrategia, manifestamos con señal, y tu señal más clara no viene de la evasión, sino de la vitalidad, de un cuerpo regulado, de un corazón coherente, de un sistema nervioso que sabe cómo regresar al centro incluso cuando el miedo atraviesa su corriente. Piensa en cómo llora un niño, cómo el cuerpo tiembla, cómo la respiración se agita, cómo dejan que la ola pase por completo. No se contienen, no analizan, y una vez que termina, regresan a la alegría, regresan al juego. Eso es lo que anhelan nuestros cuerpos. Completitud, no evasión, no bypass, sino movimiento, integración, seguridad dentro de la tormenta. Y cuando comenzamos a relacionarnos con el miedo de esta manera, ocurre algo milagroso. Dejamos de temerle al miedo en sí. Dejamos de construir vidas diseñadas para evitar el malestar. Y comenzamos a crear desde la verdad, desde la resonancia, desde la plenitud. Tantas personas están intentando hacer un salto cuántico hacia una vida que no han construido la seguridad interna para sostener. Intentando saltar líneas de tiempo sin anclar el sistema nervioso en la nueva realidad. Pero la energía no miente. Si tu cuerpo todavía asocia la expansión con el peligro, tu frecuencia lo reflejará, tu campo lo reflejará. No como castigo, sino como precisión. El universo solo iguala la señal que estás emitiendo. No lo que dices, no lo que deseas, sino lo que tu cuerpo cree que es seguro recibir. Así que la pregunta no es, ¿cómo consigo lo que quiero? La pregunta es, ¿puedo convertirme en la versión de mí para quien esto es normal, familiar, regulado? No solo en pensamiento, sino en fisiología, en tono, en respiración, en presencia. El miedo te muestra dónde tu sistema todavía se orienta hacia el pasado, dónde has confundido la supervivencia con identidad. Pero cuando lo encuentras con reverencia, cuando disminuyes la velocidad lo suficiente como para escuchar, recuperas tu poder. Le muestras a tu cuerpo, ahora estamos a salvo, está bien suavizarse. Y desde esa suavidad, se abren nuevas líneas de tiempo. Sientes que tus hombros caen, tu respiración se profundiza, tu visión se aclara, y en ese momento, sutil, silencioso, profundo, te das cuenta, el miedo no se fue, pero ya no necesitas que se vaya. Te volviste más grande que él, te volviste disponible para una vida más allá de él. Recuerdo un momento, descalzo en el suelo de mi cocina, una ola de pavor surgiendo de la nada. No había pasado nada, ninguna crisis, ninguna amenaza, solo una repentina tensión en el vientre. Un zumbido familiar de ansiedad, viejo miedo, resurgiendo. Por un segundo, busqué distracción. Mi teléfono, la nevera, cualquier cosa para evitar sentir. Pero me detuve. Cerré los ojos, dejé espacio al miedo, y algo poderoso se desplegó. No dramático, no ruidoso, pero real. Sentí que mi respiración cambiaba. Sentí que la señal se suavizaba, y me di cuenta, no era el miedo lo que me abrumaba. Era mi resistencia a él. Verás, nos entrenaron para temer la sensación del miedo, para endurecernos frente a él, para sobrepasarlo. Pero el cuerpo no necesita ser sobrepasado, necesita ser recordado. Porque el miedo, cuando se le permite moverse, se convierte en claridad. Agudiza nuestra conciencia, no para alejarnos de la vida, sino para guiarnos más profundamente hacia la presencia. Y aún así lo tratamos como a un enemigo. Lo exiliamos de nuestra práctica espiritual. Intentamos afirmarlo hasta hacerlo desaparecer, respirarlo hasta anularlo, controlarlo hasta que se quede quieto. Pero la encarnación no se trata de eliminación, se trata de integración. El miedo no necesita desaparecer para que manifiestes tu visión, solo necesita ser metabolizado, sentido, fluido, honrado. Piensa en cómo los árboles se doblan con el viento. Cómo no resisten la tormenta, sino que se mueven con ella. Ese es tu cuerpo. Esa es tu energía. Cuando el miedo llega, tu tarea no es endurecerte, es balancearte, moverte con la corriente, dejar que la sensación suba y baje como la respiración. Y en ese movimiento, el campo responde, no a tu perfección, sino a tu presencia.
Porque la frecuencia no fluye a través de estados congelados, fluye a través de la coherencia, a través de la fluidez, a través de la rendición. Y rendirse no significa rendirse por completo, significa entregarse por completo al momento, confiar en que tu cuerpo sabe cómo procesar incluso esto. Imagina que cada vez que surgiera el miedo, lo trataras como a un huésped sagrado, te sentaras con él, respiraras con él, le preguntaras qué viene a mostrarte. Eso no es debilidad, eso es maestría, porque la verdadera maestría energética no es no tener miedo, es estar tan anclado en tu centro que ninguna ola puede arrastrarte. Te conviertes en el espacio que sostiene el miedo, no en el miedo mismo, y desde ese espacio, tu frecuencia se estabiliza. Te vuelves magnético no a través del esfuerzo, sino a través de la esencia, no forzando la claridad, sino permitiendo que la verdad surja desde la quietud interior. He visto a personas intentar manifestar desde un lugar de guerra interna, diciendo todas las palabras correctas, tomando todos los pasos correctos, pero debajo, el cuerpo está en tensión, la respiración es superficial, la señal es incoherente, y entonces el campo se retrasa, no para castigar, sino para proteger, porque lo que estamos llamando no es solo una cosa, es un estado, una realidad, y las realidades requieren resonancia. Si quieres manifestar una vida de paz, alegría, expansión, tu cuerpo debe convertirse en un espacio seguro para que esas frecuencias aterricen. Eso significa hacer el trabajo interno no solo en la mente, sino en el sistema nervioso, en la energía, en la presencia. Así que te pregunto, ¿en qué parte de tu vida aún te estás congelando? ¿Dónde aún estás conteniendo la respiración? ¿Dónde te estás encogiendo en lugar de suavizarte? Estos son los portales. Estos son los lugares que contienen tu próxima línea de tiempo, no en un futuro lejano, sino aquí mismo, en el temblor, en la tensión, en la oportunidad sagrada de sentir sin huir. Esa es la encarnación del flujo cuántico, no progreso lineal, sino presencia no lineal, la disposición a encontrarte con lo que es, por completo, con vulnerabilidad, sin condiciones. ¿Y la paradoja? Cuando haces eso, cuando sientes el miedo por completo sin convertirte en él, te vuelves libre. No porque el miedo desaparezca, sino porque ya no te controla. Has reclamado tu lugar, has regulado tu señal, y desde ese lugar, la manifestación no solo es posible, es inevitable, no porque la perseguiste, sino porque te convertiste en ella. Hay algo profundamente liberador que ocurre cuando dejamos de tratar al miedo como una interrupción en nuestro camino y comenzamos a verlo como parte del camino mismo. Es fácil confiar en el proceso cuando todo se siente abierto, cuando la energía fluye, cuando las señales se alinean. Pero la verdadera maestría, la que cambia líneas de tiempo, se forja en los momentos en que tu pecho se aprieta, tu respiración se acorta y cada célula en tu cuerpo susurra, esto no. En esos momentos se revela tu relación con el miedo. ¿Lo combates? ¿Huyes? ¿O te inclinas solo lo suficiente como para permitir que la señal cambie? Porque cada momento de miedo es un punto de elección. No solo psicológico, sino energético. Es donde refuerzas la vieja identidad o la disuelves. Es donde la firma vibracional de tu pasado colisiona con la señal de ¿en quién te estás convirtiendo? Y la pregunta se vuelve, ¿a qué frecuencia alimentas? La mayoría de las personas, sin saberlo, elige la familiar. La llaman realista. Dicen, solo estoy siendo cauteloso, pero lo que realmente están haciendo es regular su expansión hacia abajo, hasta lo que les resulta conocido. Y lo conocido no significa seguro, solo significa conocido. Pero si quieres una vida más allá de lo que has conocido, debes convertirte en alguien que pueda sentir miedo sin traducirlo como detente. Debes volverte fluido en el lenguaje del cuerpo, sus señales, sus cambios, sus contracciones sagradas, y aprender a escucharlas como guía, no como advertencia. El miedo es, a menudo, la última contracción antes del gran avance, la respiración aguda antes de la liberación, el caos antes de que la nueva coherencia aterrice. Pero si te congelas allí, si te abandonas, te pierdes el milagro. No porque seas débil, sino porque nunca te enseñaron a quedarte. Así que permíteme ofrecerte un nuevo modelo.
No uno de fuerza, sino de frecuencia. No uno de evasión, sino de alquimia. La próxima vez que el miedo surja, en lugar de analizar, respira. En lugar de tensarte, suavízate. En lugar de huir, quédate. Encuentra el borde con reverencia. Deja que tu cuerpo tiemble si lo necesita. Deja que las lágrimas vengan. Deja que la respiración sea entrecortada. No para siempre. Solo el tiempo suficiente para demostrarle a tu sistema que esta expansión es sobrevivible. Que esta versión de ti, la que se atreve, la que avanza, la que no espera que el miedo desaparezca, es real. Está aquí. Es ahora. No manifiestas lo que deseas. Manifiestas lo que eres. Y lo que eres no es solo lo que crees conscientemente. Es lo que tu sistema nervioso cree que es seguro sostener. Así que cada vez que te regulas en presencia del miedo, envías una nueva señal al campo. Dices, puedo sostener más, puedo recibir más, puedo estar presente incluso aquí. Y esa señal colapsa líneas de tiempo. Porque la coherencia es la fuerza más magnética del universo. No la perfección, no el esfuerzo, la coherencia. Y la coherencia no proviene de pretender que no sientes miedo, sino de integrarlo en tu totalidad. Piensa en un músico afinando un instrumento. La más mínima tensión cambia el sonido. Lo mismo sucede con tu cuerpo. Tu tono, emocional, energético, vibracional, importa. Tú eres el instrumento. Tu frecuencia es tu canción. Y el miedo, cuando se encuentra con presencia, se convierte en parte de la armonía. No es ruido, es profundidad. Le da a tu manifestación textura, riqueza, resonancia, porque una vida construida sin enfrentar jamás al miedo es una vida vivida solo a medias, pero una vida donde el miedo es encontrado, sentido y transmutado. Esa es una vida de verdadero poder. No un poder ruidoso, no un poder performativo, un poder silencioso, estable, encarnado. Así que cuando el miedo llegue, la próxima semana, mañana, dentro de 5 minutos, no preguntes, ¿cómo me deshago de esto? Pregunta, ¿cómo puedo sostener esto? Respira más profundo, enraíza tus pies, siente el suelo bajo ti, abre tu corazón, incluso si tiembla, porque cuanto más veces haces esto, más tu cuerpo recuerda que está a salvo estando abierto. Y cuanto más abierto estás, más energía puede moverse, más milagros pueden aterrizar. No por hacer más, sino por sentir más. No por controlar, sino por coherencia. Hay una especie de revolución silenciosa que ocurre en el momento en que dejas de exigir que el miedo se vaya y, en cambio, lo invitas a hablar. Una rebelión suave contra todas las formas en que fuiste condicionado a creer que el miedo es el enemigo, que la emoción es debilidad, que el temblor significa que estás fallando. Pero cuando te sientas con él, realmente te sientas con él, te das cuenta de algo radical. El miedo es inteligente, es preciso, no es caos, es código. Es el lenguaje de protección del cuerpo, hablando en vibración, en contracción, en calor. Y cuando lo descifras no con lógica, sino con amor, comienza a transformarse. No instantáneamente, pero sí inevitablemente. Pienso en el miedo como un diapasón. Resuena allí donde tu sistema nervioso aún sostiene la huella de un dolor pasado, de una historia pasada, de un momento congelado que nunca pudo completarse. Y cuando suena, no está diciendo, detente. Está diciendo, aquí es donde te separaste de ti. Aquí es donde dejaste el momento. Aquí es donde comenzaste a creer que no estabas a salvo. No como castigo, sino como invitación. El miedo te invita a reintegrar lo que ha sido dejado atrás. A cerrar el ciclo, a volver a casa. Esto es encarnación. No la quietud perfecta de una vida curada, sino la ternura feroz de una vida plenamente sentida. Porque cuando el miedo surge, y lo encuentras con curiosidad en lugar de con control, todo tu sistema comienza a reconfigurarse. Tu respiración se profundiza, tu campo se aclara, tu señal se afina, y el universo responde. No con más miedo, sino con oportunidad, con aperturas, con alineaciones cuánticas que llegan no porque forzaste el camino hacia adelante, sino porque estuviste dispuesto a sentir tu camino a través de él, no desde el esfuerzo, desde la esencia. Empiezas a notar los momentos sutiles, cuando tus hombros se relajan, cuando la tensión en tu vientre se disuelve, cuando dices sí
a algo, aunque tu voz tiemble. Y en esos momentos, algo antiguo dentro de ti exhala, algo profundo recuerda, que nunca se trató de evitar el miedo, que el miedo nunca fue la jaula, fue la llamada de regreso a tu cuerpo, de regreso a tu respiración, de regreso a la verdad de que ya eres completo, ya eres capaz, ya estás equipado para sostener la magnitud de lo que estás llamando. Tantas personas están tratando de evitar el miedo, de hackear su camino hacia la manifestación sin sentir las energías mismas que las harían magnéticas. Pero, ¿y si el miedo es la activación? ¿Y si el temblor es la llave? No para ser arreglado, sino para ser atravesado, para permitir que el cuerpo haga lo que siempre ha sabido hacer: mover energía, completar ciclos, recalibrar la señal. Así es como colapsan las líneas de tiempo, no a través del control, sino a través de la coherencia. Y la coherencia nace en el momento en que eliges permanecer abierto, cuando todo en ti quiere cerrarse. Deja que tus lágrimas sean sagradas. Deja que tu temblor sea santo. Deja que el malestar sea tu maestro. Porque lo que aprendes en esos momentos no es solo cómo regularte. Aprendes quién eres. Aprendes que eres más que la emoción, más que la historia, más que el momento. Eres la presencia dentro de la ola, el testigo detrás del miedo. Y esa presencia, anclada, despierta, inquebrantable, es lo que cambia tu vida, es lo que cambia tu frecuencia, es lo que le dice al universo: estoy listo. No en teoría, en verdad, en tono, en cuerpo. Y el universo escucha, no solo tus palabras, sino tu resonancia, la estabilidad en tu campo, la coherencia de tu sistema nervioso. Así que deja de esperar que el miedo desaparezca antes de moverte. Muévete con él. Deja que camine a tu lado como una sombra que ya no lleva tu nombre. Porque cada vez que lo haces, cada vez que sientes en lugar de congelarte, derrites otra capa de lo viejo. Y en ese derretimiento, algo nuevo emerge. No solo un cambio de mentalidad, sino un cambio de identidad, de encarnación, de realidad. Esto es lo que significa vivir en alineación. No la ausencia de miedo, sino la maestría de la presencia. No la negación de la contracción, sino la fluidez para atravesarla con gracia. No la ausencia de miedo, sino miedo encontrado con tanta ternura que no le queda más opción que transformarse. Hay un momento, después de las lágrimas, después de que la respiración vuelve, después de que la tormenta interna se suaviza, en el que algo dentro de ti comienza a sentirse diferente, más tranquilo, más claro, más quieto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu señal lo hizo, porque te quedaste. No huiste, no entumeciste, sentiste. Y al sentir, no solo regulaste tu sistema nervioso, reclamaste tu poder. Porque el verdadero poder es silencioso, no grita, no demuestra, simplemente es. Y nace de esto, tu capacidad de permanecer enraizado en la verdad, mientras todo dentro de ti tiembla con incertidumbre. Esa es la coherencia. Esa es la alineación. Esa es la nueva plantilla. Comienzas a caminar diferente, hablar diferente, elegir diferente. No desde la reacción, sino desde la resonancia. No porque estés forzando el resultado, sino porque tu estado interno ya está viviendo la realidad que deseas. Cuando te conviertes en un lugar seguro para tu propio miedo, te vuelves magnético. No porque evites el malestar, sino porque lo has integrado. Ya no emites la señal de evasión, emites presencia. Y la presencia colapsa líneas de tiempo. Atrae personas, experiencias y sincronicidades, no desde la estrategia, sino desde el alma, porque ya no estás enviando mensajes mixtos al universo. Ya no estás pidiendo expansión mientras vibras con resistencia. Has hecho espacio, has despejado el ruido, te has convertido en el canal claro, y eso lo cambia todo. Comienzas a notar cosas, cómo tu cuerpo habla antes de que tu mente lo entienda. Cómo la vida comienza a responder antes de que digas tu deseo en voz alta. Cómo los milagros se acercan a ti incluso cuando no los estás buscando. No porque el miedo se haya ido, sino porque tu relación con él ha madurado. Ya no es tu brújula, es tu compañero. Caminas con él, no detrás de él. Lo sientes, pero no lo sigues. Puedes susurrar duda, pero tu verdad suena más fuerte. Tu visión pulsa con más fuerza. Tu encarnación es más profunda. Esto es lo que significa manifestar desde la identidad. No solo hacer cosas diferentes,
sino ser alguien nuevo. Alguien cuyo sistema nervioso dice sí a lo que antes temía. Alguien que puede sostener la grandeza de su transformación sin necesidad de huir. Alguien que sabe que el miedo es solo una ola y que ellos son el océano. Así que deja que esto sea tu recuerdo. La próxima vez que el miedo se eleve, cuando tu garganta se cierre, tus palmas suden, tus viejas historias toquen a la puerta, haz una pausa. Coloca una mano sobre tu corazón, ancla en tu respiración y susúrrate. Es seguro sentir esto. No tengo que congelarme. Luego deja que la ola se mueva. Deja que el cuerpo hable. Deja que la alquimia ocurra en tiempo real. Porque en esos momentos no estás retrocediendo. Te estás refinando. No estás desmoronándote. Estás cayendo en la verdad, en el poder, en la alineación. No tienes que huir del miedo para ser libre. Solo tienes que dejar de resistirlo. Encontrarlo con amor, con respiración, con presencia. Y cuando lo haces, algo increíble se despliega. Comienzas a vivir en ritmo con el campo, en coherencia con tu propio devenir, en íntima relación sagrada con todo lo que eres, incluyendo las partes que alguna vez temblaron. Siéntelo, no te congeles. Ese es el trabajo, ese es el portal. Esa es la señal de que tu próxima línea de tiempo se está volviendo real, y cuanto más lo haces, más te das cuenta. La libertad nunca fue la ausencia de miedo, fue la plenitud de tu presencia, incluso ante él.